¿Sabes por qué este día es feriado? Justamente tiene que ver con el tema del protestantismo. ¿Sabías? Se celebra, obviamente, la muerte, pero también se celebra la vida. No sé si sabías lo que sucedió el 31 justamente de octubre en los años 1500. Un sacerdote llamado Martín Lutero clavó sus tesis en una puerta de un templo, y justamente ahí empezó toda una revolución. Él estaba protestando acerca de lo que el romanismo estaba haciendo con la religión. Una de las cosas que él demandaba justamente era la venta de indulgencias, es decir, da dinero para que tú puedas conseguir tu salvación y estar bien con Dios. Número 2, denunciaba el papismo, que en ese entonces esclavizaba a la gente pobre y quitaba su dinero. Número 3, también denunciaba la salvación por medio de tocar reliquias o conseguir salvación por buenas obras. ¿Sabes? Hay un texto maravilloso en Juan, capítulo 8. El mismo Señor Jesús dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Maravilloso. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahora la pregunta es, ¿cuál verdad? También el mismo Señor nos dice en Juan 14:6, yo soy la verdad y la vida. Yo soy la verdad y la vida. Así que cuando la Escritura dice conocerán la verdad, está diciendo que conoceremos a Jesús y seremos libres. ¡Qué maravilla de noticia! Conocer a Jesús y ser libres. Y justamente es lo que yo vengo a hablar contigo este día. El apóstol Pablo escribe en su carta a los Efesios. Es una iglesia que ha nacido después de algunas décadas que el Señor Jesús subió al cielo resucitado. Esta iglesia particularmente fue fundada en un lugar saturado de pecado. En ese lugar de Asia Menor, hoy Turquía, había un templo en donde se le rendía culto a la diosa de Artemisa. Era un templo en donde la fornicación y la sexualidad pecaminosa estaba todo el tiempo ahí en progreso, en impiedad. Tanto era ese templo peligroso que cualquier persona que pasase por ahí caía en pecado de fornicación. En ese lugar Cristo levantó una iglesia y justamente el apóstol Pablo la atiende. Este lugar está en Éfeso y Pablo escribe a ellos en Éfeso hablándole acerca de la libertad que hay en Cristo. Y en el capítulo 1, verso 7, él dice: en Cristo tenemos redención. La palabra redención puede tratar también acerca de libertad. Amados, en Cristo encontramos libertad. En Cristo encontramos libertad. Casualmente el mundo choca con el día de la Reforma Protestante. Por un lado se celebra el Halloween y por otro lado se celebra el día de la Reforma, que gracias al presidente de este país se celebra este día. En México, de donde yo soy, no se celebra ese día, pero aquí en Chile sí, gloria a Dios por el gobierno. Pero mira el contraste: unos celebran muerte, otros celebran vida. ¿Sabes? La Escritura dice que la consecuencia del pecado de Adán, del primer hombre creado en el mundo, fue la muerte espiritual, y también la esclavitud del pecado y al diablo, y el aborrecimiento de Dios. El apóstol Pablo escribe en los Romanos y él dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabes? Todos pecaron, todos, estoy incluido. No hay un solo buen hombre que no ha cometido pecado. Todos hemos dicho cosas que no son ciertas. Todos hemos visto a mujer o hombre con deseo pecaminoso. Todos algún día tomamos algo que no fuera nuestro. Eso nos hace mentirosos, adúlteros y ladrones. No nos gusta decirlo, pero lo hemos hecho. Sé que hay gente peor, que ha
hecho peores delitos, pero dice la Biblia que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, estamos también separados y esclavizados al pecado. Todos sin ninguna duda, bajo este cielo, hacen su propia voluntad, hacen lo que les place, caminan a donde quieren, van, vienen, planean viajes, pero se les olvida que hay un creador de todas las cosas, el cual hizo una ley porque Él es el legislador, el cual dijo que debíamos amarlo sobre todo, sobre todas las cosas, y el resto de su ley moral que muestra su perfecta santidad. La ley moral de Dios, amados, nos dice que debemos seguir porque Él es el creador. Pero todos hemos pecado, hemos quebrantado los mandamientos del Señor, y justamente cuando quebrantamos los mandamientos de un país, pues hay consecuencias, hay cárcel. Y cuando nosotros quebrantamos los mandamientos de Dios, también habrá consecuencia. La Escritura dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y de inmediato vendrá el juicio. Esto dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Una persona que yo amo dice, es una cita que tú vas a cumplir. Así como hoy te diste cita para venir a ver el juego de los Panamericanos, la Biblia dice que hay una cita, la muerte. Algún día moriremos. Y el problema como tal no es la muerte. El problema es a dónde irás al morir. Porque si tú estás en una condición como la que estás hoy, amado, con todo el dolor de mi corazón y el amor que te tengo, debo decirte, serás culpable. ¿Por qué? Porque has dicho cosas que no son ciertas y eso te hace un mentiroso. Has visto con lujuria a hombre a mujer. El que diga que no, es porque es mentiroso. Eso se llama adulterio. Hemos odiado en nuestro corazón. Eso dice el Señor Jesús que es homicidio. Y un sinnúmero de cosas. Pienso que el pecado que más cometemos es tener a todo por arriba del valor que debemos tener a Dios. Porque Él quiere que le amemos sobre todas las cosas. Y el no amarlo sobre todo nos convierte en idólatras. ¿Por qué? Porque hacemos un Dios de nosotros o de alguien más a quien amar, darle nuestro tiempo y rendir culto. Mi condición es terrible cuando estoy sin la solución. Tu condición es terrible cuando no conoces la verdad. La gente teme al cáncer, la gente teme enfermedades de corazón, de riñones, pero el Señor justamente dice en su evangelio, no temas a aquel que mata el cuerpo y después nada hace, sino te diré a quién debes de temer. Teme a aquel que después de quitarte la vida, tiene el poder para arrojarte en el infierno. A ese teme. ¿Y sabes de quién habla? De Dios, de Él mismo. Y algunos podrían decir, bueno, yo no creo. El hecho de que yo no crea que un autobús va a atropellarme si me paro enfrente de él, amado, sabes que me va a hacer pomada, me va a dejar plano en el suelo. Eso sucederá. No habrá un hombre, un solo hombre que muera y no crea en Dios, porque en cuanto muera, él creerá, pero será demasiado tarde. Amados, la idolatría es tan grave que hay una historia que se narra en el Evangelio de un hombre rico y un hombre pobre. El hombre pobre era un creyente que amaba a Dios. El hombre rico era un hombre orgulloso y soberbio que nunca hizo caso de Dios. Y cuando ambos mueren, el hombre pobre que creía en el Señor fue de la mano de Abraham para ir al cielo. Pero el otro hombre que no creyó en Dios estaba en el infierno. Y escucha lo terrible del infierno. Él gritaba y decía, Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje su dedo en agua y lo pueda yo al menos tocar con mi boca, porque tengo sed en este lugar de sufrimiento. Pero pon atención, no únicamente me dice que el infierno es un lugar de terrible sufrimiento, sino que ese hombre aún en el infierno estaba clamando a Abraham o a Lázaro, pero no a Dios. Lo mismo sucede aquí. Las personas que están aferradas a la religión claman a todos, pero no a Dios. Solamente le reclaman cuando Dios no les da lo que ellos necesitan. Pero sabes, en su infinita misericordia, traicionado, quebrantado sus mandamientos día con día, es el mismo Dios que ofrece la mano salvadora. En Cristo tenemos redención.
Y la libertad es algo maravilloso, porque la gente a lo largo de la historia busca cómo llegar al cielo. Algunos bajo el poder de sus propios líderes. Por ejemplo, una gran secta, la Luz del Mundo, tiene a su líder en la cárcel porque ha cometido violación y fornicación. Otra secta también es la organización Watchtower, que tiene también un líder muerto. Otra secta también es el romanismo, que tiene a un hombre que es un sepulcro blanqueado, vestido de santo, pero por dentro muerto. Un cuerpo como el de un muerto justamente. Y así todos tienen sus líderes. Algunos hombres muy famosos murieron, como Buda, Mahoma, Confucio. Pero este hombre del cual yo te hablo, en quien tenemos redención, es Dios encarnado. Nace de María la Virgen con el propósito de venir a cumplir las leyes de Dios que nosotros no podíamos cumplir. Y este Dios todopoderoso, encarnado aquí, vive desde niño, joven, hasta su edad adulta, de manera perfecta, cumpliendo los 10 mandamientos que los hombres no podíamos cumplir. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, y Él venía a dar vida. Así que cumpliendo cabalmente la ley de Dios, Él se pone en nuestro lugar en la cruz del Calvario, por puro amor, mis amados. Es como si hubiese un cambio, es un sustituto salvador. Él dice: Padre, a mí, dame la cuenta de ellos. Padre, cárgame a mí los pecados de ellos. Esto no es el mensaje que normalmente se escucha en las religiones, que te dicen que hagas esto o aquello para llegar al cielo. Este mensaje dice que Cristo fue el que hizo todo. Las religiones dicen: haz obras y eres salvo. El cristianismo bíblico dice: Cristo hizo la obra para que tú seas salvo. Y no vino a buscar al justo, porque no hay. Vino a buscar al perdido. Y sabes, el ateo no va a existir en el infierno. Creerá y será tarde. Sabes, este Salvador y el Redentor, el Libertador, justamente te dice: mírame a mí y sé salvo. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario toda la ira de Dios es derramada sobre Él en una sola exhibición. En un par de horas el Señor Jesús voluntariamente es pisado por la ira de Dios. Esto lo dicen los profetas: es puesto en el lagar como las uvas para hacer vino. Y Jesús es aplastado por la ira de Dios, ira que se iba a derramar en el infierno, para que tú no tengas que pasar al infierno. Pero también la Escritura dice algo: aquel que cree no morirá, porque está establecido que el hombre muera, vaya al juicio, pero si cree no morirá. ¿Cómo que muere y va al juicio y vuelve a morir? La muerte a la que se refiere es muerte eterna, sin fulminación, sino una eterna condenación y dolor. Dice la Biblia: un crujir de dientes donde un gusano no muere. Imagina, un simple gusano frágil no muere ahí. Eterno castigo bajo la ira de Dios. Pero la Biblia dice que todo aquel que en Él cree será perdonado, será redimido, será libertado. No únicamente llegará a Dios el Padre y estará en paz, sino que llegará a Él y no será destruido por Él. Porque Dios en Cristo no únicamente es el camino al Padre, sino es el protector de la ira del Padre. Aquellos que tienen a Cristo podrán llegar al cielo, y aún siendo culpables, ellos serán redimidos porque Cristo pagó su deuda. Pero aquellos que llegan sin Cristo serán entregados a manos del Padre, que en la cruz azotó a su Hijo hasta la muerte, como dice el profeta Isaías, que a Él le plació abatirlo hasta la muerte de una manera terrible. El profeta Isaías, en el capítulo 53, 800 años antes de que Jesús viniera, dice justamente: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros lo tuvimos por azotado. Fue herido de Dios y abatido, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Y agrega: por sus llagas nosotros fuimos curados. Dice también: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios el Padre cargó en Él el pecado de todos nosotros. También dice: angustiado Él y afligido, no abrió su boca, y como un pequeño cordero fue llevado al matadero.
por amor a nosotros los pecadores. Jesús recibe el castigo en nuestro lugar para que nosotros podamos ser libres y entrar al reino de los cielos. Y alguno diría, pero ¿cómo un pecador como yo podría entrar al cielo delante de Dios si Él sabe todo lo que ha hecho? Si tú crees en Cristo, arrepentido de corazón, porque Él viene a buscar al pecador, no al bueno y al justo. No existe el bueno y el justo. ¿Y sabes qué pecado perdona? Cualquier pecado de cualquier pecador que vaya en búsqueda de salvación, porque en Cristo, justamente dice Pablo, tenemos redención. Ese Cristo que murió en la cruz, abatido por los hombres, pero recibiendo la ira de Dios, resucitó al tercer día. Una prueba es que enemigos suyos fueron seguidores. Otra para nosotros es que vives en el año 2023 después de Cristo. No sé si tú lo habías pensado. ¿Por qué? ¿Solamente porque vivimos en Occidente? No, porque ese hombre que murió en la cruz resucitó y hubo testigos por 40 días, 500 personas estuvieron con él, vieron sus marcas después de haber bajado de la cruz, y después de 40 días subió al cielo prometiendo regresar para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Yo no sé qué doctrina te han enseñado, yo no sé, joven, por qué te has enemistado aún más y más con Dios, por qué abrazas el ser agnóstico o ateo. Si la creación da testimonio del creador, como este estadio da testimonio de que hubo un diseñador y un arquitecto. La creación me dice que hay un diseñador. Tus ojos, tu corazón, un bebé en el vientre, la fruta. No puedes negar a Dios. Sería mentir. Ese mismo Dios al cual tú no tienes por alta estima como deberías, es el que envía a su Hijo para hacer el intercambio de papeles. Yo le doy mis pecados y Él me da su justicia. En la cruz muere para que yo pueda entrar al reino de los cielos gratuitamente. Este es el mensaje de libertad, que Cristo vino a la tierra a salvar lo que se había perdido, que únicamente en Él hay salvación, que no hay otro camino como los hombres creen. Estos caminos llevan a muerte, pero que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llegará al Padre y nadie será libertado del Padre si no es por Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, Chile. Te saluda este extranjero que viene de México solamente a hablarte este mensaje. Bendiciones.